cuentas. Amén. O alguno no ha orado. Amén, amén. ¿Verdad que ya todos oramos? Así diga yo. A ver, alguno que está aquí no ha orado, hermano. No creo. ¿Verdad que no? Aunque sea unos 2 minutos que el Señor perdóname a mí. Que sea algo rápido, pero ya oramos. ¿Sí? Así que si Cristo viene, todos nos vamos. Amén. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Cuando Aleluya. tú y yo venimos acá y le pedimos a Dios que nos perdone en el nombre de Jesús, Dios nos perdona. Amén. Y Cristo viene o la muerte nos sorprende, no. ¡Pam! Para arriba. ¿Sí? Por eso siempre. ¿Cómo pasó? Yo me iré para ver. Bueno, muy bien, aquí nos vamos a ir para arriba. Para arriba, para arriba y no para abajo. ¿Qué parecería si fuéramos todos y se quedaría el pastor? Aleluya. Que Dios bendiga a los hermanos que también están conectados Amén, amén. a través de la línea del WhatsApp. ¿Sí? Aleluya. Bueno, proseguimos siempre en el libro de Génesis. Así es. En el libro de Génesis. Ya hemos visto lo que es, saber, los que eran los árboles, ¿verdad? Vimos que habían toda clase de árboles, lo interpretamos que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. A Adán y Eva pues no le convenía el árbol de la ciencia del bien y el mal porque le traía consecuencias, ¿sí? A todo esto dijimos que como cristianos pues nadie nos podía prohibir de hacer algo, porque no estamos obligados, ¿sí?, para hacer algo o dejarlo de hacer, pero hay cosas que no nos convienen y es por eso que no las debemos de hacer, ¿sí? Entonces recorrimos esos pasajes interpretándolo, luego llegamos al verso 10. Amén. Dijimos que el verso 8 lo íbamos a interpretar con el verso 15, Amén. pero está el verso 10 al 14 donde hablamos acerca de 4 ríos, ¿sí? Bueno, primero era un río, ese río regaba el huerto, ¿sí? Regaba todo el huerto. Luego de regarlo dice que salía y entonces ya se repartía en 4 brazos, o sea que se iba a 4 direcciones el mismo río después de salir del huerto del Edén. Y pues menciona la Biblia los nombres precisamente de cuando se repartía en 4 brazos, cómo se llamaba cada brazo o cada río donde iba, ¿sí? Entonces vamos a interpretar un poco esto, pero lo vamos a volver a leer, verso 10 al 14. Sabemos que en cuántos días Dios creó los cielos y la tierra, y en qué día reposó. En el 7º día, así es. También cómo se regaba antes la tierra, hermano, antes que lloviese. ¿Cómo? Un vapor subía o bajaba. Subía. Subía y bajaba. ¿Cómo fue formado el primer hombre? ¿Y quién le dio vida? Señor Dios. Pero ¿cómo se la dio? Soplo de vida. Muy bien. Entonces habían 3 árboles, vamos a leer desde el verso 10 entonces. Entonces tenemos el huerto y estaban todos los árboles y había hierba allí. Entonces dice la escritura que de Edén venía un río, y ese río venía y regaba el huerto y luego se iba. Bueno, leamos verso 10 al 14. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y salía de Edén un río, es el río que estamos hablando. ¿Para qué? Para regar el huerto, donde precisamente estaba nuestro hombre. En este caso, pues sabemos que más adelante Dios le coloca el nombre Adán, ¿sí? Entonces, para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces, ahí ya se llamaba, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El segundo, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y onís. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, así es, el río Éufrates. Entonces, sabemos, venía un río, regaba el huerto y luego se iba, y ya Dios le colocó
el nombre a las direcciones que agarraba el río. Los 4 se repartían en 4 ríos, por decirlo así, y ya Dios les colocó nombre. Vamos a orar y luego vamos a interpretar estas citas. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta hora de la mañana, Padre de la gloria, en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque has sido bueno, tu misericordia, tu gracia, tu piedad sobre nuestras vidas, Señor, se dejan ver, Padre, en cada momento, porque tú nos permites ponernos a cuentas contigo. Sabemos, Padre de la gloria, que al venir en este lugar, nosotros te pedimos que nos perdones en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Sabemos, bendito Dios, que tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad, y que si tú vinieres en este momento, Padre, si tu Hijo amado Jesucristo viniese en este momento, sabemos que los que estamos en este lugar nos vamos contigo, Señor. Porque ese es el fin del Evangelio, Señor, la salvación de nuestras almas, Padre de la gloria. A ti te estamos esperando, Señor. Tú lo prometiste, tú dijiste que te ibas, pero que también ibas a volver, Señor. Y esa es la promesa que todo cristiano debe de tener en su corazón, porque esa es la promesa que nos hace estar vivos, Señor, y confiados, porque estamos esperando tu venida, Padre de la gloria. Entre tanto que eso sucede, Señor, ayúdanos a conocer más de tu palabra, a conocerte a ti, Señor, porque al leer tu palabra es como que te estuviésemos conociendo a ti. Tú lo dijiste, Padre, tú diste el consejo de que escudriñáramos la palabra, que leyéramos de día y de noche, Señor. Es un consejo no del hombre, es un consejo tuyo, Señor, que tú le das a la iglesia, que tú le das al cristiano, Padre de la gloria, de que te tome el tiempo de leer, de escudriñar tu palabra, Señor. Por favor, Padre de la gloria, ayúdanos a entender lo que en ella está escrito y ayúdanos a practicarla y a ponerla por obra para la gloria y honra de tu nombre. Bendice a este pueblo, Señor, llénanos de paz, de bendición, derrama bendición en esos corazones, Padre, quita todo mal pensamiento. Padre de la gloria, bendice también a los hermanos que nos están viendo a través de la línea del WhatsApp para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice a los que también nos van a ver a través del YouTube, Padre, que seas tú que hables a sus vidas a través de la palabra, porque no es el hombre el que habla las vidas del hombre, Señor, sino que es tu palabra la que escudriña nuestros corazones, y tu palabra a través del Espíritu Santo es el único que puede convencer el alma del ser humano, Señor. Gracias por este momento, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de los 4 ríos, amado hermano. Sí, vamos a hablar lo que es el río. Vamos a interpretar los 4 ríos en lo que respecta a una interpretación. ¿Sí? ¿Alguien sabe la historia de la mujer samaritana? Sí. ¿En dónde está? En Samaria, en el Evangelio de San Juan 4. Amén. Busquemos entonces. Siempre en cada versículo, hermano, en lo que Dios coloca, la interpretación de la misma, luego de leer la historia, lo vuelvo y lo repito, es para que tú te des cuenta de que si no tenemos historia en nuestra vida, si no tenemos lo que es la Biblia históricamente, o no la conocemos históricamente, se nos va a ser difícil interpretarla, o se nos va a ser difícil entender otras cosas. Aquí vamos a ver lo que es cuando Jesús habla con la mujer samaritana, precisamente en el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a leer verso 11, vamos a leer. Veamos lo que dice. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida que salte para vida eterna. Amén. Jesús está estableciendo una conversación con esta mujer
Jesús viene y le pide agua, la mujer viene y dice no tienes con qué sacarla, pero bueno, y entonces Jesús viene y le dice que el que tomare de esta agua, está hablando del agua literal, del pozo, va a volver a tener sed. Regularmente como seres humanos volvemos a tener sed. Pero Jesús menciona algo en el verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuál sería el agua que Dios dio? O en ese entonces, ¿cuál sería el agua que Jesús estaba ofreciéndole a la mujer? ¿Cómo podríamos comprender esto al llegar a este punto? Algo muy interesante, amado hermano. Al leer el verso 14, luego vamos a seguir con Génesis y nos vamos a ir dando cuenta cómo la Biblia nos va mostrando de lo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Leo de nuevo el verso 14 para que se nos quede un poco. Veamos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús estaba diciendo que él tenía un agua, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que esa agua que Jesús le iba a dar iba a ser adentro, una fuente en el ser humano. ¿Cómo así? Difícil quizá de comprender qué significa lo que es esta agua y por qué ya no iba a volver a tener sed y por qué dentro del agua. Literalmente es complicado comprenderlo, ¿sí? Porque no podemos ver a una persona que tenga una fuente dentro de sí. Es un poco difícil, pero para poder comprender vamos a seguir con nuestra cita bíblica. Veamos. Dice que nuestro río, en Génesis, venía y regaba el huerto. El río es igual al agua, ¿sí? Río es agua, ¿sí? Viene este río y una de las funciones del río, ¿sí? Precisamente una de las funciones de él era regar el huerto, lo mantenía húmedo, ¿sí? Al momento de regar el huerto, el río, amado hermano, venía y cuando se riega algo, en este caso los árboles, ¿qué pasa? Crecen y florecen. Lo que Dios hizo al poner o a enviar ese río al huerto para que pasaran el huerto, era precisamente para que lo que Dios había sembrado en él creciera, ¿sí? El agua iba a hacer que lo que Dios había sembrado, en este caso los árboles, dieran fruto. Si habían flores, florecieran, crecieran. Ese era el objetivo del árbol. Ese era el objetivo del río, ¿sí? Venir y regarlo y hacer crecer lo que ahí se encontraba. Ahora vamos al Evangelio de Juan, ahí mismo, solo que capítulo 7. 7:37 al 39. Véame. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuevo, iba a correr dentro de esta persona ríos de agua viva. ¿Y cuál era el objetivo del río que Dios colocó para que pasara en el huerto? En pocas palabras, que creciera, ¿sí? Un crecimiento. Ese era el objetivo. Por eso Dios permitió ese río para que creciera todo lo que hubiera allí. Dios está diciendo, Jesús en este caso está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces en el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu. ¿Qué Espíritu? Que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén.
Veamos. Cuando se refiere al río, si cuando Jesús se está refiriendo a la mujer samaritana, yo te voy a dar algo, se está refiriendo de que yo te voy a dar de mi espíritu. En este caso está refiriéndose del Espíritu Santo. Jesús todavía no había sido glorificado, por eso el Espíritu Santo aún no podía venir sobre toda carne, todavía no se podía cumplir esa profecía. Pero dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora Jesús ya ha sido glorificado. Amén. ¿Sí? Todo cristiano, amado hermano, todo aquel que viene a la iglesia desde su primera vez en adelante, ¿sí? Dios tiene el propósito en la vida de esa persona en hacerlo crecer en su vida espiritual. Amén. El propósito del río, que Dios plantó el río, ¿por qué no puso otra cosa sino que un río? Era para que creciera lo que Él había colocado allí. El propósito de Dios para las personas que vienen por primera vez a la iglesia o estamos en la iglesia es que tú y yo crezcamos en nuestra vida espiritual. Todo cristiano, amado hermano, debe de comprender que debe de ir creciendo en su vida espiritual, y el único que nos puede dar ese crecimiento en nuestra vida espiritual es el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones, porque es el único que nos puede convencer. Hombre con hombre no nos podemos convencer. Media vez nos cerremos en un pensamiento, ¿quién nos saca de ahí, hermano? ¿Sí? Entonces, el único que puede venir y hacernos crecer en nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo, lo que yo les voy a dar, o sea, el Espíritu Santo, que es la promesa, que va a estar con ustedes, los va a llenar de bendición. Y eso es muy importante que como cristianos tú y yo comprendamos, hermano, que al venir a la iglesia debe de menguar nuestro yo y crecer, ¿sí? Y crecer en nuestra vida espiritual. Todo cristiano está llamado a crecer, hermano. Tú empezaste quizá haciendo una cosita pequeña, a manera que vayamos transcurriendo o que vayamos viniendo a la iglesia, debemos de ir creciendo, debemos de ir sirviéndole a Dios para la gloria de su nombre. Si no es de que vengo a la iglesia y sigo viniendo y solo nos quedamos ahí estancados. Dios quiere que todos nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Amén. Que sigamos siempre adelante. Como ayer nos explicaban, que lleguemos a tener la madurez en nuestra vida espiritual. ¿Sí? El apóstol Pablo le dijo eso a la iglesia de Corintio porque ellos eran carnales aún, eran niños aún. Y en la vida espiritual se va alcanzando una madurez, amado. Entonces Dios nos llama que tú y yo tengamos que pedirle a Él que nos ayude a crecer en nuestra vida, que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual para que nuestra vida terrenal vaya menguando. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios morando en nosotros, porque es el único que nos redarguye también. Cuando vamos a hacer algo que no es correcto, el Espíritu de Dios está redarguyendo nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, de esta manera fue que Jesús les dijo, muchos no pudieron comprenderlo. ¿Qué significaba esto? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué luego, dice la Escritura en Génesis, luego que el río regaba el huerto y lo hacía crecer, ¿por qué se repartía? Exactamente. Cuando tenemos cristianos, cuando tenemos cristianos que le piden a Dios que crecer en su vida espiritual y menguar en su vida literal, y van creciendo en su vida espiritual, van en ascenso, llegan a un punto de ser maduros en su vida espiritual, y esa bendición que llevan dentro, que es el poder del Espíritu Santo, los impulsa a transmitir esa bendición a las demás personas. Amén. El río regaba el huerto y luego se iba. Cuando el cristiano crece al punto de ser maduro en su vida espiritual, tiene la capacidad de ser utilizado por Dios para llevar esas bendiciones a otros lugares. Amén.
Pero ¿qué sucede cuando lo tomamos en el área negativa? ¿Qué sucede cuando aquel cristiano no crece en su vida espiritual? ¿Qué sucede cuando el cristiano lleva 10, 20, 30 años y no pasó de allí? ¿Qué sucede cuando ya llevamos 1, 2, 3 años y no sucede nada? Entonces es muy importante que tú y yo le pidamos a Dios que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual, para que cuando nosotros lleguemos a tener la estatura de una madurez en nuestra vida espiritual, tengamos la capacidad de transmitir esa bendición a los demás sin palabras, sino con nuestra conducta. Amén. ¿Sí? Por eso dentro de los hogares dice, yo no voy a la iglesia por ser como mi hermano, no voy, por ser como mi papá, por ser como mi mamá, por ser como... Y empieza, porque ven nuestro comportamiento que aún somos, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, como niños, claro, maltratamos. Si hay que maltratar, maltratamos. Si hay que decir malas palabras, lo hacemos. ¿Sí? Entonces, las personas que nos conocen se dan cuenta de eso. Porque aún, amado hermano, somos niños, no hemos alcanzado esa madurez. Entonces es muy importante que cuando el río regaba el huerto y lo hacía crecer y luego se iba, es muy importante que el cristiano sepa que tiene que crecer en su vida espiritual. Amén. Todo lo que estorbe, todo lo que tú sabes que no está permitiendo ese crecimiento, pónselo en manos de Dios. Lo importante es crecer para que los demás vean tu crecimiento, vean el cambio en tu vida y también quieran ese cambio para poder venir a Cristo, ¿sí? Sin palabras. A veces predicamos mejor sin palabras, ¿sí? Es muy importante, y máximo en nuestros hogares, porque en nuestros hogares nos conocen bien, aunque no hayan amigos. Sí, así es, ¿sí? O sea que si queremos que aquellos vengan, es importante que nosotros vayamos creciendo en nuestra vida espiritual y nuestra vida carnal vaya menguando, para que se vea la diferencia entre los que están allá y los que madrugamos a la iglesia. ¿Sí? Tiene que haber alguna diferencia, porque a veces con palabras decimos, mira, anda a la iglesia, que Cristo cambie, y ahí está el otro y me ha cambiado. Cambió vos primero, imagínense que así le dicen a uno. Entonces es muy importante eso. Primero, busquemos el crecimiento en nuestra vida espiritual, enfoquémonos a crecer nosotros y a menguar nuestra vida carnal, y cuando eso vaya sucediendo, los que nos rodean se van a dar cuenta de ello y se van a dar cuenta de que sí hay un cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Este que maltrataba ahora ya no maltrata, bueno, ahora ya es menos, pero hay un cambio. El problema es que no hay un cambio. Y yo no estoy hablando de aquellos que lleven 3 o 6 meses, estamos hablando de personas que ya debería de haber un cambio en ellos, de 4, 5, 6 años, y que todavía aquellas personas que nos conocen dicen, pues casi que es igual. Entonces Dios nos pide que tú y yo primero nos enfoquemos en nosotros mismos. A veces queremos que vengan todo lo que nos rodea, porque es así, hermano. ¿Quién no quiere, hermano, que vengan los tíos, primos, padres, abuelos, como decía la oración de nuestros hermanos nietos? ¿Quién no quiere que vengan? Todos quisiéramos que vinieran a la iglesia, ¿sí? Los amigos, todos quisiéramos, por supuesto, pero enfoquémonos primero, ¿sí?, en nuestra vida espiritual. Crezcamos nosotros primero espiritualmente, pidámosle a Dios que nos ayude a crecer, que nos ayude a despojarnos de aquello que está estorbando el crecimiento en nuestra vida espiritual, para que cuando nosotros vayamos y las personas nos vean, amado hermano, sin mediar palabra, ellos vean el cambio que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Imagínense si hubieran obstaculizado el río para el huerto, se secan los árboles, hasta se muere Adán, hermano. Porque ¿qué iban a tomar? ¿Sí? Cuando el cristiano ya no crece en su vida espiritual, hermano, ¿qué va a dar? Y a veces podemos estar evangelizando, pero es mejor evangelizar con nuestro ejemplo, máximo a la familia, ¿sí? Entonces ese era el objetivo del rey.
regar y hacer crecer. El objetivo de Dios para el cristiano es que tú y yo crezcamos. Amén. Enfoquémonos en nuestro crecimiento espiritual. Vayamos en ascenso, metámonos con Dios. Y la bendición se va a ir regando hacia los demás. Amén. Pero, primer punto, enfoquémonos primero en nuestra vida espiritual. Cierto, yo no estoy diciendo que dejemos de orar por los familiares. ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es enfócate primero en tu vida espiritual. Trabajemos por nosotros mismos primero. Señor, yo necesito que cambies esto, que cambies el otro. Ayúdame para hacerlo, yo no lo puedo hacer. Esto obstaculiza mi vida espiritual, yo no voy en crecimiento, quiero crecer. Y Dios va a ir obrando en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Y esa bendición se va a ir reflejando tanto que muchos lo van a ver. Porque se ve la diferencia, ¿sí o no? Amén. Se ve la diferencia. ¿Alguna vez nos ha dicho alguien así, ya no eres igual que como estabas cuando no ibas a la iglesia? ¿Alguien nos ha dicho? Amén. Amén. Pero no nos han dicho ahora eres peor. ¿Verdad que sí se mira la diferencia? Que sea de a poco, pero se mira. Pero tiene que ir ese poquito, más poquito, más poquito, más poquito, tiene que ir hasta llegar a la madurez. Amén. ¿Sí? Porque si nos quedamos como niños, ahí es donde está el problema, que como niños, aquellos que no crecen espiritualmente, hermano, todo les cae mal. Dentro de la iglesia, no solamente todo les cae mal, nada les gusta y siempre hay problemas. Pero cuando somos maduros en el espíritu, nadie nos menea. Amén. ¿Sí me entienden? Ese era el propósito de que Dios colocó el río, y lo hemos interpretado, por eso Jesús le decía a la mujer samaritana, y también lo mencionó en los ríos de agua viva. ¿Sí? El cristiano maduro está lleno del Espíritu de Dios en su corazón, y eso es lo que debemos de procurarlo día con día. Amén. Seguimos con el verso 15. Paso 15. Así es, el verso 8 con el verso 15. Vamos a leer el verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces dice la escritura que Dios plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Lo puso para labrarlo, que es igual de trabajarlo, y guardarlo, que es igual a cuidarlo. ¿Sí? Bueno.